Hola a todos, bienvenidos a Conservamos en Español. Mi nombre es Omar Moreno y hoy tendremos el resumen de la séptima lección o de la séptima conferencia en la serie del marxismo desenmascarado presentada por Ludwig von Mises. Espero la disfruten. La séptima conferencia de la serie de Mises sobre el marxismo cubre la idea general ampliamente aceptado hoy el día que el capitalismo causa las boom y las caídas de las economías. Es decir, que causa los momentos o los periodos de alta prosperidad que siguen después por una decaída económica, también conocido como una recesión o una depresión económica. Estos colapsos, en general, afectan desproporcionalmente a aquellos que no pueden soportar la carga de la inflación, el desempleo, y por esa razón las explicaciones anticapitalistas parecen muy atractivas, ¿verdad? Y son fáciles de creer, en otras palabras. Bueno, aquí la lección se divide en ciertas partes para comprender mejor lo que Mises nos comunica. Primero habla del interés, luego habla del banco, del sistema del banco, ¿verdad? Y al final habla sobre el ciclo de negocios, ¿verdad? El ciclo de negocios, cómo suben y por qué bajan los periodos de alta productividad en una economía. Okay, bueno, entonces comenzamos aquí con el interés. Los intereses no son un concepto nuevo, nos dice Mises. Aristóteles tenía un problema al respecto, diciendo que el dinero no puede generar o engendrar dinero. El dinero no crea dinero, ¿verdad? El dinero no es algo como un ser viviente que puede simplemente producir más de sí mismo. Comenzamos con los intereses. Los intereses no son un concepto nuevo, filosóficamente. Aristóteles tenía un problema con el concepto de los intereses y él dice que el dinero no puede engendrar dinero. El dinero no es decir, como un ser viviente, no puede reproducirse en sí mismo o a sí mismo. Mises nos dice, esta idea errónea fue prominente durante 2 milenios y se usó esta idea o esta actitud negativa hacia los intereses. Se usó como base para la prohibición, ¿verdad? De los préstamos que cobraban intereses. En muchas partes de Europa, la iglesia fue culpable de prohibir los temas de interés o el costo, el cargo de intereses. Usaron la ley de Moisés para justificar su posición, ya que el Nuevo Testamento no daba clara respuesta a esto. En el Antiguo Testamento vieron en la ley de Moisés que decía prestar esperando nada más, es decir, esperando nada de regreso. ¿Verdad? Según Mises, no deberíamos mantener el interés bajo una luz negativa. Por el contrario, explica Mises, el interés procedía de una categoría general de la acción humana, que surgía del hecho de que todas las personas por necesidad, sin ninguna excepción, valoran los bienes presentes más que los bienes del futuro. ¿Verdad? Valoramos más algo hoy, aunque sea más caro o menos, pero lo valoramos más por tenerlo hoy que si se nos promete o se nos asegura en el futuro. Y esto es lo que dice Mises, trae a la vida, es decir, el mismo concepto del interés. Bueno, en este sentido, el interés no es un concepto depredador, sino simplemente el resultado de las elecciones humanas, de lo que nosotros elegimos traer al mercado con lo que elegimos hacer, con lo que elegimos comprar, con la deuda que elegimos tomar por tener obviamente los bienes ahora y no en el futuro. La falta de comprensión del papel del interés en una economía de mercado llevó a muchos a intentar reducir y desvanecer el interés por completo mediante la manipulación de la oferta monetaria. ¿Verdad? Mises nos dice que esta actitud negativa hacia los intereses llevó a muchos a tratar de manipular el interés políticamente, como vamos a ver, manipulando cuánto crédito existía en un sistema monetario. ¿Verdad? La idea era que si se pone más dinero a la disposición de quienes estén dispuestos a pedirlo prestado, es decir, los intereses deberían caer. Si la oferta monetaria aumenta lo suficiente, los intereses pueden desaparecer por completo. Esto es lo que la gente llegó a pensar, ¿verdad? Y por qué llegamos al punto donde en una economía que se supone es de un mercado libre,
existe la manipulación de los réditos y de los intereses, ¿verdad? Aquí dice Mises, en realidad hay autores socialistas que creen que esta es la forma correcta de generar la abundancia, crear abundancia para todos y enriquecer a todos. Es decir, con la expansión de crédito, expandiendo el número de dinero que circula en una economía, ¿verdad? Así algunos pensaban equivocadamente, claro. Bueno, esto es algo que inicialmente nos dice Mises sobre el interés. Yo creo que es algo interesante. Mises, claro, dice mucho más, hay mucho más detalle ahí con la actitud histórica hacia los intereses. Pero para nosotros aquí ahora es suficiente movernos al concepto del banco, ¿verdad? O el negocio de los bancos, que es. En esta conferencia, Mises nos describe dos problemas en las prácticas bancarias. La primera son los medios fiduciarios y la segunda es la expansión de crédito. Es decir, cuando se expande el monto total del dinero que circula en una economía. Los medios fiduciarios son los recibos de oro emitidos por el titular de la bodega. Es decir, el que tenía el cuidado del oro físico daba recibos por ese oro, ¿verdad? Y esto es un concepto simple. Aquellos que tenían oro en reserva para otros se dieron cuenta que podrían emitir más cheques de reclamo, o sea, es decir, más recibos, sobre el oro que ya tenían guardados, que lo que verdaderamente tenían guardados, ¿verdad? Entonces yo tenía, vamos a decir, ciertos gramos de oro. Para dejarlo simple, tengo 100 gramos de oro, pero escribo 150 gramos en recibos de oro, ¿verdad? Y así yo saco a circulación 150 gramos en recibos, ¿verdad? En notas que dicen, aquí puedes tú reclamar tu oro con este recibo. Y lo que la gente hacía es que, pues no siempre iban y reclamaban el oro. Pagaban a alguien más con ese recibo y esa persona reconocía el recibo como de esta persona que guarda valor y decían, esto tiene buena reputación, esto sí vale. Y así la gente raramente venía por el oro y se dio cuenta el que lo cuidaba que podía exactamente hacer esto, dar más recibos de lo que existía. Estos tenedores del oro notaron que las personas generalmente usaban los cheques de reclamo y rara vez venían a reclamar el oro, ¿verdad? Así lo resumí. Los recibos generalmente se negociaban en el mercado a su valor nominal, en función de la reputación en función de la reputación del comerciante de oro, ¿verdad? Claro, si él tenía buena reputación, el que guardaba el oro, si sabíamos que no se iba a desaparecer, entonces la gente agarraba la confianza de usar esos recibos. La expansión del crédito es, y aquí nos escribe Mises lo que es, el problema económico más importante de nuestra era. Y lo dice con justa razón. Así lo sigue explicando. Un concepto similar a lo que acabamos de ver con los recibos del oro, la expansión del crédito ocurre cuando el banquero presta más dinero de lo que la gente que recibe, de lo que él recibe de la gente que depositan el dinero con él, ¿verdad? Hoy esto se ha convertido en una práctica estándar conocida como el préstamo de reserva fraccionaria. El índice de reserva denota la cantidad de efectivo que pueden tener guardado, que el banco debe mantener como porcentaje de todos los créditos bancarios, es decir, de toda la expansión de crédito que un banco emite a nuevos préstamos, en nuevos préstamos. Y esto quiere decir que la expansión de crédito es cuando un banco recibe, vamos a decir, $100 de depósitos de gente como tú y yo. Ese banco, por práctica y por regulación, tiene nada más que tener en reserva una porción, un porcentaje de esos $100 y lo demás lo puede prestar. Y lo demás lo puede prestar a quien lo desee. Entonces tú le das tus $100 al banco y vamos a decir que el banco nomás tiene que tener en reserva 10%. Entonces el banco guarda $10 de tus 100 y presta los 90. Entonces cuando esa persona que recibe los 90 prestados los deposita en su banco, compra algo y el vendedor recibe el dinero y lo deposita en su banco, el banco recibe 90, pero ahora puede prestar 81, porque nada más tiene que guardar esos $9 y luego presta otros 81. Pero mientras todos hagan esto, tu cuenta dice 100, la del negociante que depositó los 90 dice 90 y quien recibe los $81 prestados, ahí dice 81. Entonces de esos mismos $100 se va multiplicando y multiplicando el número. Y esto se llama la expansión de crédito. Es creando dinero simplemente tecleándolo en la contabilidad de los bancos, ¿verdad? Y Mises nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de tales operaciones?
Bueno, él considera que esta operación tiene pocas consecuencias cuando los bancos privados pueden aprovechar su reputación para expandir el crédito utilizado, ¿verdad? De esta manera, como de los medios fiduciarios. Siempre que el expediente pudiera devolver al banco emisor, había un cheque o un límite a esta expansión. O sea, es decir, mientras el banco privado o el que cuidaba el oro siempre pueda hacer bien esos cheques, ¿verdad? Con que nunca, en otras palabras, con que nunca defraude a la gente y siempre cumpla, ¿verdad? Con el oro que da a cambio de todos los recibos que sacó. Aquí pues no hay tanto problema, ¿verdad? Como era de esperar, Mises nos dice, es, bueno, perdón. Como era de esperarse, los problemas con esta práctica se aumentaron cuando los gobiernos invadieron la práctica, cuando los gobiernos descubren que pueden participar en este trato económico. El gobierno, al estar interesado en bajar las tasas de interés, ¿verdad? En los réditos del interés, emite más dinero del que él recibe del público, ¿verdad? Es decir, el gobierno ahora, con dos intenciones, va a tomar lo que nosotros le dimos, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros, toda la sociedad pagó $100 de impuestos y el gobierno tiene dos cosas que tiene que hacer. Primero, gastar todo lo de su operación, ¿verdad? Pagar por todos los gastos que incurre gobernar. Pero segundo, quiere al mismo tiempo controlar el rédito de interés, ¿verdad? El porcentaje que se puede recibir por interés. Entonces, para hacer estas dos cosas, el banco lo que hace es expande el crédito. El banco empieza a tomar, normalmente de un banco privado, de una reserva nacional, es decirlo así, y pide prestado el dinero y este banco lo que hace es expande el crédito, crea dinero de nada para prestárselo al banco y el banco circula ese dinero nuevo en la economía en gastando más de lo que recibió del público, ¿verdad? Del pueblo. Entonces ahí es cuando el gobierno ya se involucró en este sistema. El gobierno, al estar interesado en bajar las tasas de interés, emite más dinero del que recibe del público. Al hacerlo, se generalizó la idea de que el gobierno podría y debería controlar los intereses, ¿verdad? Entonces el gobierno se mete la pata y ahora ya todos creemos que el gobierno debe de protegernos de los altos intereses y que el gobierno tiene el derecho de decidir estos intereses, ¿verdad? Y ahora, de hecho, si usted se pregunta, quién debe manejar los intereses, quién nos protegerá de los abusones, prestadores. Todos vamos a ver al gobierno y vamos a decir, el gobierno nos debe proteger, pero Mises nos dice que esto es equivocado, que esto simplemente es el resultado de que el gobierno aquí se metió, ¿verdad? Muchos incluso, nos dice Mises, creían que la tasa de interés era algo producido por la codicia de los prestadores egoístas y que era deber del gobierno luchar contra ese egoísmo, ¿verdad? Contra los prestadores predadores. Pero bueno, eso Mises nos dice es una equivocación. Si los gobiernos no hubieran cambiado sus formas y permitido el libre desarrollo de precios y salarios durante el surgimiento del capitalismo, el capitalismo no habría desarrollado. Como resultado, hoy no disfrutaríamos de los desarrollos de nuestra época. Desde el desarrollo del capitalismo, los gobiernos y los bancos han trabajado juntos utilizando la expansión de crédito para manipular el rédito del mercado, ¿verdad? Los intereses, el nivel de los intereses de un mercado. No han entendido que no hay forma de gestionar la expansión del crédito y las necesidades de las empresas, ¿verdad? No entienden este concepto. La expansión del crédito crea demanda para su uso. Entre más estés dispuesto a crear dinero, más necesidad o más deseo vas a crear por ese dinero. ¿Verdad? Esto es algo que ellos no comprenden, nos dice Mises. Las empresas tienen proyectos que solo están dispuestos a emprender si el crédito está disponible a un rédito razonable, ¿verdad? El negociante dice, bueno, yo quiero expandir mi negocio, hacer todo esto que quiero hacer, y solo estoy dispuesto a hacerlo si el interés del rédito que me van a dar si tomo un préstamo es, vamos a decir, 1%, ¿verdad? Y aquí el problema es que quien puede hacer eso, quien puede manipular el interés de un mercado, el gobierno y los bancos, están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Lo van a hacer. Y eso crea problemas. Mises nos va a explicar cómo es que esto sucede. Cuando los réditos están disponibles, la expansión del crédito crea la ilusión de un negocio
creciendo, ¿verdad? De una economía en crecimiento, en prosperidad, ¿verdad? Entonces el gobierno dice, bueno, aquí vemos que si llegamos a reducir el rédito a casi cero, mucha gente va a tomar el dinero que vamos a producir y van a expandir sus negocios y esto va a crear demanda y vamos a crear prosperidad para todos. Esto es lo que hacen los gobiernos cuando tratan de ganar favor político diciéndole a la gente, mira la economía que hemos creado, pero claro, la crean y la están creando por medio de la expansión de crédito. Y eso es un problema, por cómo lo vamos a ver. La reducción del interés a través de la expansión de crédito se convirtió en una herramienta política para los gobiernos, o para los gobiernos representativos, ¿verdad? La democracia. Y Mises nos dice, así, la decisión de expandir el crédito muy a menudo está influenciada por el gobierno que quiere tener prosperidad, por el gobierno que quiere dar la finta, que quiere dar la apariencia de que ellos crean prosperidad por sus talentos, ¿verdad? Por sus méritos de gobernación. Eh, Aquí en Estados Unidos el presidente le encanta, le fascina tomar crédito por la prosperidad que crean los negociantes, los trabajos y todo lo que traen al mercado, ¿verdad? Pero bueno, al momento que todo decae, como suele pasar, ahí ya podemos culpar a otras personas, ¿verdad? Bueno, el arte de política. Dice Mises, cuando las empresas se dejan engañar por el capital adicional que han adquirido y optan por emprender en nuevos proyectos para los que no había demanda real en el mercado, la economía experimenta lo que se conoce como un boom del mercado, ¿verdad? Como una prosperidad del mercado, ¿verdad? Así es como todos lo vemos, cuando el gobierno usa a los bancos para expandir el crédito y ese dinero empieza a circular, todos nos comenzamos a beneficiar de todo el dinero extra, ¿verdad? Y Mises pregunta, ¿cómo podemos explicar las crisis económicas que parecen resultar de estos boom, ¿verdad? De estas prosperidades artificiales? Dice Mises, bueno, supongamos que una empresa tiene el capital para emprender un proyecto que le costará X cantidad. Esta cantidad de recursos ingresa al mercado y a medida que la empresa adquiere los bienes de capital requeridos para ese proyecto, ¿verdad? Empieza a circular el dinero. Cuando la expansión del crédito hace posible esta nueva empresa, ¿verdad? El capital adicional que ingresa a ese negocio crea una nueva demanda imprevista, elevando los precios de los bienes necesarios para producir los bienes de capital de ese mercado. Es decir, el negociante que produce, vamos a decir, por ponerlo así, produce ropa, ¿verdad? Y tiene en su capital, en su inventario y en sus planes, según el mercado, la disposición de producir 100 prendas, ¿verdad? Se expande el crédito, ¿verdad? Se expande el crédito a un interés que el negociante considera justo o apto para su nuevo proyecto y expande su fábrica, ¿verdad? Su maquila, y ahora puede producir 200 prendas. ¿Por qué? Porque la capital se le hizo disponible por medio del gobierno de la expansión del crédito. La pregunta es, ¿qué necesita él hacer? Bueno, el negociante va a tomar el dinero, va a comprar máquinas, va a comprar cosas de uso, como el algodón, como las tintas, como la maquinería que se requiere, ¿verdad? Va a contratar gente extra para manejar todas estas cosas y van a subir los precios de todas estas cosas, ¿verdad? El precio del algodón va a subir. ¿Por qué? Porque los negociantes ahora están comprando más y más algodón, ¿verdad? Las tintas van a subir, las máquinas, dependiendo del nivel, obviamente, del crédito, ¿verdad? Pero esto es de una forma de simplificarlo. Todo eso va a subir de precio porque va a haber más demanda. Todos los negociantes van a empezar a crecer, a expandir sus negocios usando estas líneas de crédito que los bancos están creando, ¿verdad? Sacando este dinero. Y los precios comienzan a subir, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Cuando la expansión del crédito hace posible esta nueva empresa, el capital adicional ¿verdad? Que el negocio obtiene, crea una demanda imprevista, ¿verdad? Porque ese dinero no existía, no estaba aquí. No había demanda para 200 prendas de algodón, ¿verdad? Para los que producen en algodón, que lo procesan desde el campo, no había demanda para más, para lo doble, es decir, ¿verdad? En este ejemplo, de hecho. Elevando los precios de los bienes. El costo más alto les da a todos una sensación de prosperidad, ¿verdad? El que tiene los campos de algodón dice, ahora me llegó una orden doble de algodón,
estamos prosperando, está buena la economía, pero dicen, bueno, se me va a acabar el algodón muy rápido, lo que voy a hacer es que les voy a subir el precio para que no se me acabe mi algodón, para yo sacarle más provecho y poder pagarle a los trabajadores extra que voy a necesitar. Ahora, ya sea más trabajadores o pagarles más horas para producir este algodón, ¿verdad? Entonces, naturalmente todo empieza a subir de precio, ¿verdad? Y Mises nos advierte aquí, pero este estado no es eterno. Mises presenta una dicotomía, ¿verdad? Dos opciones que nos pueden aquí explicar lo que va a suceder y cómo esta solución, cómo esta situación se va a resolver, es mejor decir. En primera, los bancos van a tener que continuar, ¿verdad? Produciendo los mercados, produciendo para los mercados este dinero a través de más y mayor expansión de crédito, ¿verdad? Eso lo que, si esto va a continuar, los bancos van a tener que producir y producir y producir dinero. Esa es la primera opción. O la segunda es que los bancos van a parar por el motivo que ellos estimen válido, oportuno. Los bancos, por cualquier decisión, van a decir, se acabó, no más crédito. O no más crédito a este rédito, ¿verdad? Vamos a subirle los réditos. Eso es algo que está pasando en Estados Unidos en este año, ¿verdad? La Reserva Federal ha estado subiendo lentamente cada mes que anuncian, van subiendo y subiendo los créditos, los réditos por el crédito, ¿verdad? Y dice Mises, una vez finalizada la expansión del crédito, una vez que se acaba esta prosperidad artificial, ¿verdad? Las empresas, o la empresa en nuestro ejemplo, se queda con precios más altos, ¿verdad? Se queda con ahora todo lo que ya subió de precio, pero se termina su prosperidad, se termina esa expansión de crédito, ¿verdad? Y los precios más altos lo hacen incapaz de pagar la producción, la continua producción de los bienes que ahora se supone que está produciendo por haber expandido su negocio. Como resultado, la ilusión de prosperidad termina y se produce el pánico cuando las empresas comienzan a fracasar, cuando las empresas comienzan a despedir gente, a cortar sueldos, a dejar producción, a vender las máquinas que ya no van a usar porque ya no hay demanda, porque se acabó se acabó la expansión del crédito, ¿verdad? Como resultado, la ilusión termina. La depresión económica comienza, porque los precios altos ya no tienen la demanda adicional. Los salarios caen o se produce el desempleo, ¿verdad? En este sentido, los sindicatos ¿verdad? Causan más daño y aumentan el problema, lo hacen más grande, porque los sindicatos artificialmente protegen los salarios de los trabajadores y no aceptan una reducción en los salarios. Y de esta manera, los salarios no pueden reflejar las nuevas condiciones del mercado y mucha gente pierde su trabajo. Y esto lo podemos ver aquí en Estados Unidos. ¿Cuántas empresas, incluyendo Amazon, Walmart, Disney, están cortando sus empleados? ¿Por qué? Porque simplemente ya no está la demanda que estaba cuando empezó nuevamente a circular el dinero que los políticos se ganaron. Se ganaron, le imprimieron por la emergencia de salud, ¿verdad? Que se supone que hubo estos años atrás, ¿verdad? Pero aquí podemos ver una explicación algo clara de por qué cuando se expande el crédito para manipular los intereses al deseo de los políticos y los bancos, ¿verdad? Por eso experimentamos la subida y bajada de las economías. Y Mises nos dejan claro, esta no es una función del capitalismo, esta es una función de los marranos políticos, ¿verdad? Que creen que son dioses y quieren manipular y controlar los actos y las decisiones de los empresarios, de los negocios, que responsablemente nunca hubieran comenzado los proyectos o expandido sus negocios o creado demanda artificial si la manipulación del crédito no existiera, ¿verdad? En última instancia, nos dice Mises, la expansión del crédito es una cuestión de derechos civiles. Los gobiernos representativos pueden pedir prestado contra el trabajo de sus ciudadanos, ¿verdad? Los políticos, cuando gastan más de lo que les damos en impuestos, están apostando que tú y yo trabajaremos por el resto de nuestra vida para pagar lo que ellos se van a gastar hoy. Al hacerlo, se comportan de acuerdo con el principio de las acciones humanas con el que Mises abre esta conferencia. Por supuesto, los humanos valoran más los bienes hoy que los bienes del futuro. Pero la noción de que los gobiernos y los bancos están en la posición correcta para inflar la moneda, para expandir, ¿verdad?, el sistema económico artificialmente de la gente,
para su beneficio político y financiero. Es un problema del ciclo económico moderno. Es el problema fundamental de los ciclos económicos de hoy. Mises nos deja esto muy en claro. Bueno, este resumen lo escribí yo, este resumen lo producí yo, lo publiqué aquí en conservamos.com. Te puedes unir ahí a esa página dejando tu correo, te llegará un aviso cada vez que se publiquen, no solamente estos resúmenes, pero todo lo que ahí estaremos publicando, platicando en cuestiones políticas, sociales, filosóficas. Los invito a que se unan ahí. Si estás viendo este video en YouTube, te invito a que nos dejes tu comentario, nos dejes un like si fue de tu agrado. Te agradezco por haber visto el video hasta este punto. Espero y habernos ganado tu suscripción y nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.